Es interesante cómo escribieron las leyes de la comunicación. No lo sé, probablemente esté en el Talmud o incluso antes. Probablemente fue escrita esta ley en la sociedad. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. No recuerdo esa ley. ¿Está escrita en algún lugar? Sí, esto se considera el peor rasgo, el rasgo de Sodoma. No hay nada peor. Resulta que si no hay comunicación alguna, en principio, esto significa que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Es como que no existe. Algo como el sueño americano. Sí, ese es un camino inútil y por lo tanto el creador, la naturaleza, no está de acuerdo con esto y destruye tal movimiento. Por lo tanto, si los estadounidenses se quedan en este nivel de lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, con esto ellos se arrinconarán con esa actitud. Es decir, incluso el estado como lo mío es mío y lo tuyo es mío, se considera el estado de un criminal. Dice entonces que es incluso mejor que el primer estado. Sí, porque no lleva a un callejón sin salida. Pero te estoy quitando. Sí, tú me quitas o yo te quito, no importa. Pero hay algún tipo de conexión. Sí, hay comunicación. Hay dos estados más. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. También existe el estado, el mío es tuyo y el tuyo es tuyo, es decir, la ley de la entrega total. Este es el estado de un hombre absolutamente justo que hace todo por quienes lo rodean. Está listo para ser miembro de la sociedad adecuada y da un buen ejemplo a los demás. Entonces, esa es la ley del otorgamiento de la que estamos hablando. Sí, esa es la ley a la que en el futuro la sociedad humana precisamente debe llegar. Bueno, es el tipo de modelo que se describió hace unos miles de años. El mundo se interconectó y luchó por la estandarización de modelos uniformes. Sin embargo, al mismo tiempo la gente permanece cerrada en sus caparazones y hábitos de tradiciones, preocupados por sí mismos. ¿Cuál es la razón de este fenómeno? El mundo es integral, global. Por otro lado, si le preguntas a cualquier persona común, solo le interesa a lo máximo su familia. Todo lo demás no le importa. Entonces, cuando estamos tratando de hablar sobre algunas tareas globales de la humanidad, que de alguna manera hay una evolución, a lo que sea que tengamos que llegar, la persona simplemente no escucha. Dime lo que necesito hacer específicamente, si no es difícil, lo haré. ¿Por qué esto es así? Por un lado la naturaleza se desarrolla, por el otro vemos que una persona permanece en su caparazón y no quiere moverse a ningún lado. Porque nuestro egoísmo crece constantemente. No nos deja avanzar y nos obliga a ser peores. Esto continuará hasta que nos demos cuenta del conocimiento del mal de nuestro egoísmo y estemos convencidos de que solo nosotros necesitamos cambiarlo. Estamos hablando constantemente de la conexión. ¿No existe aquí el peligro de que, por su desmesura, la unidad pueda convertirse en racismo, chauvinismo, fundamentalismo y fanatismo religioso? Todo es posible. Una persona debe pasar por todas sus características en variaciones positivas y negativas para elegir la más óptima. Y lo óptimo a lo que llegaremos como resultado de nuestro desarrollo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. En la base de la conexión correcta, ¿podemos decir que es el equilibrio entre dar y recibir? ¿Es considerada la ley de garantía mutua? No. ¿Son cosas diferentes? No puedo decir que sea igualdad el medir cuánto di y cuánto obtuve. Por el contrario, es más parecido a lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Es decir, Como el rasgo de Sodoma. Es decir, la comunicación correcta es cuando siento lo que le falta al otro y se lo proporciono. Es decir, obtengo lo que necesito y doy todo lo demás. entonces obtengo lo que necesito y todo lo demás lo obsequio. Sí, Está calculado. sí. Por favor, la forma básica de la comunicación y la garantía mutua es dar una palmadita
No entiendo. ¿Podemos llamar la garantía mutua en la sociedad? Sí. ¿Se puede llamar una garantía la forma básica de la correcta comunicación? La garantía no es la base de la comunicación, es la forma final de comunicación correcta. ¿No es el principio? No, es el estado final correcto. Cuando logramos una conexión de uno para todos y todos para uno entre nosotros. Pero usted dice que el final es el amor. Entonces se le puede llamar amor. Después de todo, estar conectados el uno con el otro de tal manera que sienta lo que le falta al otro. Y esto se le proporciona. Eso es amor. Usted escribió en uno de sus libros que la garantía mutua libera a todas las personas de sus preocupaciones personales. Sí. Las personas tienen la ocupación de preocuparse por los demás, porque los demás se preocupan por él. Sí. Es este sistema. Se necesita una garantía para cuidar de los demás. Todos deben estar seguros de que todos los demás se preocupan por ellos. De lo contrario, se verá obligado a dejar de preocuparse por los demás y pensar en sí mismo. Por lo tanto, la sociedad debe construirse de tal manera que todos piensen en los demás y nadie tiene que preocuparse por sí mismo. Esta es la forma contraria del egoísmo absoluto. Pero de todos modos, ¿una persona debe cuidarse a sí misma en la medida necesaria? No. ¿Quiere eso? No. ¿Para qué? Si la persona se encuentra en tal sociedad donde todos piensan en cada persona y en todos, y también se preocupa por todos, y cada persona y en ningún caso por sí mismo. Por sí mismo, él hace la restricción llamada Simsum. Deja que los demás piensen en mí y yo pensaré en los demás. En este estado, estamos completamente conectados entre sí. La sabiduría de la Kabbalah dice que hace unos pocos millones de años la naturaleza unió las células en un organismo complejo, por lo que nos unirá por la fuerza en ese estado ideal. Es decir, imaginar de qué estamos hablando ahora. Ni siquiera es una utopía, ni siquiera sé una manera de cómo decirlo. Este es un estado absolutamente real y correcto de los organismos vivos individuales. Además escribe que solo después de que una sociedad que quiera lograr un estado integral se vuelva independiente, económicamente independiente, las personas pueden convertirse en garantes entre sí. Por supuesto. Es decir, primero todos deben tener el mínimo para sus necesidades básicas. No, ese ni siquiera es el punto. Pero lo cierto es que es posible alcanzar un estado material ideal si al mismo tiempo tenemos un estado de reciprocidad. Además agrega que cuando una sociedad de aquellos que desean lograr la garantía mutua, el estado que usted dijo, es influenciada por personas irresponsables llenas de amor propio, entonces no se pueden garantizar la provisión de las necesidades necesarias. Correcto. Incluso si una persona todavía se cuida a sí misma, todos los demás ya no podrán alcanzar la meta. Naturalmente, porque se destruye la integralidad. ¿Puede ser posible que en una sociedad una persona se preocupe por sí misma? En principio, esto es teóricamente posible y más aún en la práctica. ¿Por qué es eso? Porque todos comenzarán a influenciarse entre sí y simplemente no habrá lugar para esa persona. No podrá seguir haciéndolo porque bajo la influencia del entorno se verá obligado a trabajar voluntaria y conscientemente para los demás. Es interesante que la ley de la garantía mutua incluya al mundo entero como un todo, porque si una nación no es suficiente para lograr la corrección, si hay comunicación, porque todos somos parte de un solo sistema y para que nadie pueda escapar de esto. ¿puedo llegar a la garantía mutua en la decena o no es suficiente? No. Entre los 10 primeros se puede lograr una garantía, pero no absoluta. Y la garantía absoluta se logra después de que toda la humanidad,
dividida en decenas, pasa de decenas a centenas, y así sucesivamente, y se convierte en una sola decena, que consta de miles de millones de decenas. Además escribió que la implementación de esta ley de garantía mutua dice que todos deben contribuir a la formación de una masa crítica para lograr la armonía social, es decir, una implementación práctica. Una gran masa de personas debe estar de acuerdo con esto. Sí, todos estarán de acuerdo. Avanzamos hacia eso. La naturaleza nos obligará a través del sufrimiento o a través del camino de la luz. Se entiende que la metodología es tal que todo funciona de acuerdo con el principio, de simple a complejo, y se requiere que una persona siga las reglas solo al principio para empezar, en un grupo de personas con la misma meta. Sí, En el sentido de que no debe preocuparse ahora por el mundo entero, por el público. Él solo debe cuidar de todos en el grupo. Debe estar en un mini grupo, como un mini modelo, y tratar de llegar a la ley de garantía. sí, Y no saltar directamente a toda la humanidad, porque es imposible al principio. sí. Entonces, ¿usted ve que en el futuro próximo la sociedad de cada país se dividirá en tales decenas? No estoy seguro que en todos los países. ¿Cómo será? No lo sé. No quiero pensar de antemano y mucho menos predecirlo. Pero creo que el mundo avanza hacia esto y llegará inevitablemente, justamente en un futuro cercano. ¿No puedes simplemente estar en una sociedad y llegar a este tipo de relaciones? De todos modos, una persona debe comenzar así, como una pequeña célula. Sí, es obligatorio. Muchas gracias. Hemos hablado de las leyes de comunicación, recibimos muchos materiales al respecto y podemos hacer un curso de todo esto. No será una explicación teórica, sino que tendrá juegos y será un completo mecanismo de diferentes actividades, también emociones, para llegar a la persona y que llegue al conocimiento de este material. Gracias. Muchas gracias y hasta luego.